Semana número 7 corresponde a los temas de cilindro, cono, superficie esférica y esfera. Entonces empezamos con la primera parte que viene a ser cilindro. A ver, me comentan si se me escucha claro. Se escucha fuerte, por favor. Cualquier inconveniente, por favor, activan su micrófono porque no tenemos lamentablemente el chat, ¿no? Ya, ok. Entonces les estaba comentando que vamos a empezar con el tema de cilindro y pasamos a ver el cilindro circular recto. O sea, en realidad, en general, un cilindro siempre se va a generar mediante una recta llamada generatriz y una curva llamada directriz. Eso es en general. Ahora, este tipo de cilindro circular recto, ¿a qué se debe? ¿Por qué toma ese nombre? También es llamado cilindro de revolución porque es aquel sólido generado por una región rectangular cuando gira 360 grados alrededor de uno de sus lados. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro rectángulo. Tenemos nuestro rectángulo y vamos a mantener fijo este lado. Y como ese lado está fijo, hacemos girar 360 grados. Cuando empieza a girar 360 grados, lo que va a generarse viene a ser un cilindro de revolución, donde esta base superior, así como la base inferior, vienen a ser cilindros. O mejor dicho, vienen a ser círculos, ¿no? Entonces, podemos observar que lo que está girando es esa región rectangular que lo que va a generar viene a ser este cilindro circular recto. Circular porque estas dos bases son círculos y recto porque siempre las generatrices van a ser perpendiculares a ambas bases. Entonces, podemos colocar que O1, así como O2, nos representan los centros de esas bases circulares. El segmento que une ambos centros nos representa nuestra altura. Lo que acabamos de sombrear, este segmento CD, viene a ser la generatriz del cilindro. Entonces, en la parte superior podemos observar que este segmento de verdes nos va a representar el radio de la base circular. Luego, a la generatriz lo vamos a denotar con la letra G. Entonces, para este sólido, nosotros podemos hallar el área lateral. El área lateral va a ser igual al perímetro de la base, pero como la base es un círculo, el perímetro va a ser igual a 2pi por el radio por nuestra altura, pero la altura viene a ser nuestra generatriz. El área total es todo lo que envuelve al sólido, que viene a ser el área lateral más 2 veces el área de la base circular. Pero como conocemos que el área lateral es 2pi por el radio por la generatriz y las bases son círculos y el área de esa base circular es pi por radio al cuadrado, al factorizar 2pi por el radio, resulta siendo el área total como el producto de 2pi por el radio por la suma del radio más la generatriz. El volumen de todo sólido siempre es el área de la base por la altura. En este caso, la base es un círculo. Como el área de todo círculo es pi por radio al cuadrado y la altura tiene la misma longitud que nuestra generatriz, entonces el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la generatriz. Sería el volumen de ese cilindro circular recto. Luego pasamos a ver el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro circular recto. Aquí nosotros podemos observar a este cilindro de centro O1 en la base superior, la base inferior de centro O2. El radio viene a ser de longitud R mayúscula y la generatriz viene a ser de longitud G minúscula. A este cilindro le vamos a hacer un corte por cualquiera de las generatrices. Entonces, al momento que hacemos el corte por una de las generatrices, que en este caso viene a ser por la generatriz AB,
por esta generatriz AB hacemos el corte. Cuando se abre, toda la superficie lateral se convierte en una región rectangular, ¿no? Entonces, aquí se observa. Tenemos nuestro cilindro. Inicialmente, tenemos nuestro cilindro. Nuestro cilindro se hace el corte, se abre y toda la parte lateral, toda la superficie lateral se convierte en ese rectángulo. Entonces, es claro observar que toda la superficie lateral de un cilindro de revolución, también llamado cilindro circular recto, viene a ser esta región rectangular. Por ser una región rectangular, los ángulos interiores miden 90 grados y los lados opuestos siempre tienen la misma longitud. Y las dos bases circulares. Aquí se observa nuestra base inferior, el círculo inferior, la base superior, y esa base superior podemos pasarla hacia abajo y tendremos las dos bases circulares. Entonces, la altura del cilindro viene a ser nuestra generatriz, tiene la misma longitud que la generatriz que viene a ser G. Y todo el largo del rectángulo viene a ser igual a 2pi por el radio. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros hemos abierto a ese cilindro de revolución, entonces toda esta parte que está al contorno, la circunferencia se abre y se convierte en una línea recta, pero la longitud de una circunferencia siempre es igual a 2pi por el radio. Por ese motivo es que la base, esta longitud del rectángulo es igual a 2pi por el radio. Y el área de todo rectángulo es la base por la altura. Entonces sería la base, sería 2pi por el radio por la altura que viene a ser G nada más, que coincide con el área lateral del cilindro. Como la base es un círculo, su área es pi por radio al cuadrado. Y aquí se puede observar justamente el área lateral del cilindro. ¿Pueden tomar la captura? Y pasamos a ver la siguiente observación. La siguiente observación nos dice, ¿qué sucede si nosotros tenemos a este cilindro y a ese cilindro le vamos a trazar un plano secante a toda la superficie? Pero ese plano secante, tenemos dos casos para ese plano secante, que puede ser paralelo a la base, como no puede ser paralelo a la base. Entonces, la primera observación es cuando ese plano no es paralelo a la base. Entonces, tenemos nuestro cilindro, trazamos el plano secante no paralelo a la base, el corte va a resultar siendo de forma elíptica. Cuando el plano es paralelo a la base, el corte siempre va a ser de forma circular. Entonces, esta observación justamente nos ayuda a observar cómo se genera ese cilindro oblicuo. Entonces, nosotros inicialmente tenemos nuestro cilindro circular recto, nuestro cilindro de revolución. A ese cilindro de revolución le vamos a trazar dos planos, pero con la condición que esos planos no sean paralelos a la base. Porque si son paralelos a estas dos bases, lo que vamos a formar es otro cilindro. Entonces, para poder formar el cilindro oblicuo, necesitamos que el plano P no sea paralelo a las bases superiores. Entonces, trazamos aquí nuestro plano P y el corte necesariamente es de forma elíptica. Este corte viene a ser una elipse. Luego trazamos otro plano secante el sólido,
pero paralelo al plano superior, al plano P. Entonces, el porte viene a ser otra elipse. Pero como esos dos planos son paralelos, el plano P es paralelo al plano Q, necesariamente estas dos elipses son paralelas e idénticas. Y el sólido determinado entre esos dos planos, entre esas dos elipses, viene a ser nuestro cilindro oblicuo. Entonces, para este cilindro oblicuo, estas rectas nos representan las generatrices. Y todo sólido oblicuo se trabaja con sección recta. Entonces, nosotros trazamos la sección recta. ¿Qué es la sección recta? Es un plano perpendicular a las generatrices. Entonces, trazamos nuestro plano perpendicular a las generatrices y el porte viene a ser este círculo que nos representa nuestra sección recta de centro O, y el radio va a ser igual a R mayúscula. Luego tenemos nuestra altura. Para este sólido, al trazar la altura, recordemos que la altura siempre es un segmento perpendicular a la base trazado desde el plano superior. Entonces, a partir de esta base superior, tomamos un punto y a partir de ese punto se traza nuestra perpendicular a la base inferior. Entonces, ese segmento de celeste nos representa nuestra altura. Vamos a colocar que el área de la base superior sea B. Entonces, B nos representa el área de la base elíptica. Entonces, para ese sólido, nosotros podemos hallar el área lateral, el área total y el volumen. Entonces, aquí estamos dibujando todo este sólido determinado por esos dos planos paralelos. Entonces, aquí se observa mejor. Estas dos bases en un cilindro oblicuo siempre van a ser paralelas e idénticas, son de tipo elipse. ¿Ya? Entonces recuerden que siempre en todo cilindro oblicuo las dos bases son elípticas. Elipse, elipse, pero esas dos bases siempre son idénticas, congruentes, ¿no? Esas dos elipses son congruentes. Tenemos nuestra altura de longitud H, nuestra sección recta, que es un círculo de centro O y radio R. Y aquí estamos colocando 90 grados para poder representar, para poder afirmar que se trata de nuestra sección recta. Entonces, para este sólido, el área lateral va a estar en función de la sección recta. Es el perímetro de la sección recta multiplicado por nuestra generatriz. Entonces, el perímetro de la sección recta viene a ser un círculo y el perímetro de todo círculo es igual a 2pi por el radio por la generatriz. El área total es todo lo que envuelve al sólido, ¿verdad? El área lateral más 2 veces el área de las bases elípticas, pero esas bases elípticas son de área B, entonces será el área lateral más 2 veces B. El volumen siempre es el área de la sección recta multiplicado por nuestra generatriz. Serían las propiedades para ese cilindro oblicuo. Tronco de cilindro recto. Inicialmente tenemos este cilindro recto. A este cilindro recto le vamos a trazar un plano secante a todo el sólido, pero con la condición que este plano P no sea paralelo a las bases del cilindro inicial. Entonces, si no es paralelo a las bases, necesariamente el corte es una elipse por nuestra primera observación. Entonces, aquí justamente estamos observando nuestro sólido determinado por este plano P, donde el borde es una elipse y la base inferior que es de forma circular. Entonces, colocamos aquí nuestra primera generatriz. En realidad, en este tronco siempre se va a observar dos tipos de generatriz, porque todo este plano superior, que es una elipse, no es paralelo a la base inferior. Entonces, como no es paralelo a la base inferior,
necesariamente hay dos tipos de generatriz. Nuestra generatriz CD, que es la generatriz mínima, nuestra generatriz máxima EF. Entonces, a esta generatriz mínima CD le llamamos G sub M minúscula y a la generatriz máxima GM mayúscula. Luego tenemos nuestro centro de la base circular, radio R, y el segmento que une ambos centros. Este punto es centro de la base circular, este otro punto es centro de la base superior, ¿no? O uno, centro de la base circular, o dos, es centro de la base elíptica. El segmento que une ambos centros nos representa nuestro eje de giro. Entonces, ese eje de giro, ¿a qué va a ser igual? En realidad, si nosotros lo vemos como geometría plana, este ángulo 90 grados, este ángulo 90 grados. El cuadrilátero ECDF. Todo este cuadrilátero es un trapecio rectángulo. Y en ese trapecio rectángulo, el segmento que une ambos centros, que es el eje de giro, es la mediana del trapecio. Y si es la mediana del trapecio, es la semisuma de ambas bases. Por ese motivo aquí estamos colocando que o 1 o 2 es la semisuma de la generatriz mínima más la generatriz máxima sobre 2. Para este sólido podemos hallar el área lateral. El área lateral va a ser igual al perímetro de la base circular. Entonces aquí está escrito a lápiz. El área lateral es el perímetro de esa base circular, que es 2pi por el radio por el eje de giro, pero el eje de giro es la semisuma de ambas generatrices. 2 con 2 se cancela y el área lateral resulta igual al producto de pi por el radio por la suma de ambas generatrices. El área total es todo lo que envuelve el sólido, que sería el área lateral más el área de la base circular, que es B1, más el área de la base elíptica, que le estamos llamando B2. Y el volumen es el área de la base circular, que es pi por radio al cuadrado por el eje de giro, pero ese eje de giro es la semisuma de ambas generatrices. ¿Pueden tomar la captura de pantalla? Todo bien, ¿no? Y aquí se puede observar el cilindro recto, cómo se convierte en un cilindro oblicuo, y cuando nosotros tenemos un cilindro oblicuo, cómo se convierte en un cilindro recto. A este cilindro recto le vamos a trazar un plano secante no paralelo a las bases. El corte sabemos que siempre va a ser una elipse. Cuando ese plano no es paralelo a las bases, el corte es una elipse. Entonces, en la parte superior se está formando un tronco de cilindro recto. En la parte inferior, otro tronco de cilindro recto. Entonces, nosotros vamos a mover. Entonces, simplemente movemos, o sea, lo dividimos. Trazamos este plano secante al sólido, no paralelo a las bases. La parte sólido de la parte superior aparece aquí, el sólido de la parte inferior aparece en esta parte inferior. Luego intercambiamos. Al momento que se intercambia, o sea, la parte inferior pasa a la parte superior y la parte superior pasa a la parte inferior, lo que se está formando en nuestro cilindro oblicuo. Entonces, tendría que ser cilindro oblicuo. Y sucede lo mismo cuando a este cilindro oblicuo le trazamos un plano secante pero perpendicular a las generatrices. Entonces, como es perpendicular a las generatrices, nuevamente se forman otros dos sólidos, ¿no? Y se vuelve a intercambiar.
cuando se vuelve a intercambiar, lo que vamos a obtener es otro cilindro recto. Más que todo es para que ustedes observen cómo se forma un cilindro recto a, a partir de un cilindro oblicuo, así como un cilindro oblicuo, cómo se forma a partir de un cilindro recto. Y aquí, ¿no?, se observan, digamos, los distintos sólidos. Aquí, por ejemplo, tenemos este envase, nos representa un cilindro recto. Digamos, este otro envase nos representa un cilindro, un tronco de cilindro recto, porque este corte no es paralelo a la base inferior. Como no es paralelo a la base inferior, necesariamente es un tronco. Aquí también se observa un cilindro oblicuo y aquí otro tronco de cilindro recto. Y pasamos a ver los ejercicios que corresponden a esta semana, ¿tá? Ejercicios de la semana número 7, ejercicio número 1. En la figura, O es centro de la base del cilindro de revolución. Si PB es igual a 4 veces CP y OP es igual a 5 metros, hay el área lateral del cilindro. Entonces colocamos aquí la solución, copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que este punto O es centro de la base del cilindro de revolución, o sea, O es centro de esa base circular. Luego nos dicen que la longitud OP es igual a 5 metros. Entonces, este triángulo, el triángulo OBP es un triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces, como es un triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados, hipotenusa OP 5. Entonces, este cateto OB es 3 y el cateto BP va a ser igual a 4. Entonces, cateto PB 4 y cateto OB va a ser igual a 3. Pero como O era centro, OB es radio. Ahorita ya nos vamos a ver. AO también es radio. Entonces, radio 3, radio 3. Ya, acá te espero, ¿ya? Luego nos dicen que la longitud PB es igual a 4 veces CP. Entonces, PB, toda esta longitud PB es 4 veces CP. Entonces, reemplazando en este dato, PB es igual a 4. Entonces, CP sería igual a 1. Entonces, por dato, nos dicen que PB es 4. Entonces, cuando se reemplaza aquí, en vez de colocar PB, se coloca 4. 4 con 4 se cancelan y CP va a resultar igual a 1. Entonces, ya conocemos que CP viene a ser igual a 1. ¿Qué nos preguntaba? Hallé el área lateral del cilindro. Entonces, para poder hallar el área lateral, ya conocemos el radio de la base circular, que viene a ser 3. Nuestra generatriz BC, el asumo de 4 más 1, resulta igual a 5. Entonces, conociendo el radio, conociendo la generatriz, ya podemos hallar el área lateral, ¿no? Entonces, colocamos aquí. Entonces, como nos preguntan por el área lateral, sería el área lateral es igual a 2pi por el radio de la base circular, que es igual a 3 por nuestra generatriz, que es 5. Entonces, multiplicando, va a ser 2 por 3, 6. Por 5, 30 pi metros cuadrados. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 1. ¿Pueden tomar la captura?
A ver, disculpen que había perdido la señal, creo. A ver, hasta qué parte me escucharon? A ver si alguien de ustedes puede comentarme. Hasta tronco de cilindro recto. Cilindro recto, pero avanzamos con los ejercicios o no. Hicimos un ejercicio. ¿Cómo? Hicimos solo un ejercicio. Ah, ya. Ya, ok, ok. Entonces, a partir del ejercicio 2, ¿no? Ya. Repetimos el ejercicio 2, ¿ya? Lo que sucede es que he tenido problemas con la señal en casa y por eso estoy fuera de casa. Ese es el detalle. Esta parte, ¿no? Ya, ejercicio 2. Ya. Ejercicio número 2. En la figura CD mide el doble de la longitud del radio de la base del cilindro de revolución. Si la medida del arco PD es de 120 grados y PD es igual a 3 a raíz de 3, hay el área total del cilindro. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato que esta, digamos, la generatriz, este segmento, mide el doble de la longitud del radio de la base del cilindro de revolución. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuánto mide ese radio del círculo de la base? Entonces, vamos a extraer esta base circular la vamos a extraer. Entonces, aquí extraemos la base circular donde tenemos esta cuerda PD. La cuerda PD aquí está trazada. Esta cuerda lo unimos hacia el centro de esa base circular. ¿Cómo se une? Cuando se traza el segmento OD y el segmento OP. Trazamos OD, trazamos OP, con la finalidad de que, como conocemos la medida del arco PD, como se conoce este arquito PD, que mide 120 grados y la longitud de la cuerda es 3 raíz de 3, entonces podemos aplicar ángulo central. Entonces, como se conoce la medida del arco PD, que es 120 grados, por ángulo central, que le va a corresponder la misma medida, que va a ser igual a 120 grados. Entonces, ya conocemos este angulito que es 120 grados. El triángulo POD es un triángulo isósceles. El segmento OP es un radio. El segmento OD es el radio. En todo triángulo isósceles se recomienda trazar altura. Entonces, al trazar la altura, al trazar esa altura, esta alturita es todas las líneas notables. Será mediana, bisectriz. Entonces, cuando trazamos la altura, como es bisectriz, el 120 queda dividido en dos ángulos iguales, 60, 60. Entonces se forman dos triángulos rectángulos notables, donde este cateto es 3 medios raíz de 3, este otro cateto también es 3 medios raíz de 3. Entonces, si a 60 grados se le opone cateto 3 medios raíz de 3, necesariamente la hipotenusa es el doble de 3 medios, que es igual a 3. Entonces, OP va a ser 3, OB también es 3. Entonces, ya conocemos el radio de esa base circular, que es 3. Pero por dato nos dicen que la generatriz CD, esta generatriz CD mide el doble del radio de la base. El radio es 3, el doble sería 6. Entonces ya conocemos la generatriz, que resulta siendo igual a 6. Entonces, conociendo el radio, conociendo la generatriz, ya podemos hallar el área total.
el área total va a ser igual a 2pi por el radio, que es 3, por la suma del radio más la generatriz, el radio 3, más la generatriz, que es 6, sería 9. 9 por 6 va a ser igual a 54 pi metros cuadrados. Sería la respuesta, ¿verdad? Sería el ejercicio número 2. ¿Qué puedo hacer? Está claro, ¿no? Entonces, pasamos a ver el siguiente, ejercicio número 3. En la figura, la etiqueta rectangular ABCD cubre exactamente la superficie lateral de un tarro de leche que tiene la forma de un cilindro circular recto. Si CD es igual a 10 centímetros y AD es igual a 10 pi centímetros, hay el volumen máximo de leche que puede contener el tarro. Entonces, nos dicen por dato que esta figura, la etiqueta, si esta figura nos representa la etiqueta rectangular ABCD que cubre exactamente la superficie lateral de un tarro. Como nos dice la palabra exactamente, ¿no? Como dice bien claro la palabra exactamente. Como dice la palabra exactamente, entonces necesariamente la altura del rectángulo AB, o esa alturita que es AB, es la misma altura de nuestro tarro de forma cilíndrica. La altura del cilindro tiene la misma altura que este rectángulo ABCD. ¿Por qué nos dice que esa etiqueta va a cubrir exactamente toda la superficie lateral del tarro? Por datos nos dicen que CD es igual a 10. Esta longitud CD resultó siendo igual a 10. Luego nos dicen que AD resulta igual a 10 pi centímetros. Entonces, como nos preguntan por el volumen, nos están preguntando por ese volumen. Para poder hallar el volumen necesitamos conocer el área de la base circular, que va a estar en función del radio y la altura. Pero la altura de este tarro es la misma altura de esta etiqueta rectangular porque la cubre exactamente. O sea, esa altura es igual a 10. Entonces, en realidad, lo único que vamos a buscar es conocer el radio de esa base circular. Entonces, el ABCD nos representa el desarrollo de la superficie lateral. Si ese rectángulo es el desarrollo de toda la superficie lateral, entonces necesariamente el segmento AD es igual a 2pi por el radio. Es la longitud de la base circular. Porque se acuerdan, cuando les expliqué en la teoría, nosotros tenemos un cilindro. A ese cilindro circular recto, también llamado cilindro de revolución, por una de las generatrices hacemos un corte, abrimos, lo que se va a obtener es un rectángulo. Pero la base de ese rectángulo es la misma longitud que la base circular. Entonces, la longitud de esa base circular, la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. Pero por dato nos dicen que es 10pi, por ese motivo se iguala. Entonces, al momento de igualar, se cancela. ¿Quién se cancela? Aquí se va a cancelar pi con pi, se cancela y nos queda 12R es igual a 10, el radio es igual a 5. Entonces, ya conocemos que el radio resultó siendo 5, como la generatriz es igual a 10, entonces ya podemos hallar el volumen máximo de leche que puede contener el tarro. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro tarro de leche en forma de cilindro circular recto. La base es un círculo de radio 5 y la altura es la misma altura de la etiqueta porque la cubre exactamente, que es igual a 10.
Entonces, ese volumen es pi por el radio al cuadrado por la generatriz. Al momento de reemplazar sería pi por 5 al cuadrado por 10, que va a ser igual a 250 pi centímetros cúbicos. La respuesta es la alternativa. Sería el ejercicio número 3. Vamos a la captura, ¿no? Ejercicio número 4. Nos dicen, en la figura se muestra el tronco de un árbol que tiene la forma de un tronco de cilindro circular recto. O sea, es un tronco de árbol, ¿no? Es un tronco de madera, pero ese tronco de madera tiene la forma de un tronco de cilindro circular recto. Como nos dice la palabra tronco, entonces recordemos aquí, cuando mencionan la palabra tronco de cilindro circular recto, quiere decir que esta base, la base superior, toda esta base superior es una elipse y la base inferior, toda esta parte de celeste, viene a ser un círculo. La parte de amarillo es una elipse y la parte de celeste viene a ser un círculo. Y el segmento AD, el segmento BC son perpendiculares a esa base inferior. Entonces colocamos aquí la solución. Copiamos la misma gráfica del enunciado. Nos dicen por dato que el segmento AB. Este segmento AB, cuando nosotros unimos el punto A con el punto B, ese segmento es diámetro. Entonces, el punto medio del diámetro O es centro de la base circular. Luego nos dicen por dato que el segmento AD mide 50. El segmento BC, este segmento BC es igual a 40 centímetros. Entonces nos preguntan, halle el volumen del tronco. Entonces, para poder hallar el volumen del tronco, ¿qué es lo que necesitamos? Ese volumen es el área de la base circular por el eje de giro, pero el eje de giro es la semisuma de ambas generatrices. De acuerdo a los datos, la generatriz mínima mide 40, la generatriz máxima mide 50. Es lo único que necesitamos, conocer el radio de esa base circular. Entonces, para poder conocer ese radio, colocamos que sea R minúscula. Pero nos dicen por dato que el área lateral. Entonces, aquí nos dan justamente nos dicen aquí, el área lateral de este tronco es 1800 pi centímetros cuadrados. Entonces, como nos dan por dato el área lateral del tronco, nosotros reemplazamos. El área lateral es el área de la base circular, que es 2 pi por el radio, R minúscula, por la semisuma de ambas generatrices. Al momento de reemplazar, nos quedaría el área lateral es 1800 pi, es igual a 2 pi por el radio por la suma de la generatriz máxima 50 más la generatriz mínima 40 sobre 2. Al momento de desarrollar se cancela el valor de pi, con pi se cancela y operando ese radio resulta igual a 20. Si ya conocemos que el radio resultó siendo igual a 20, como ese radio es igual a 20, entonces podemos hallar el volumen del tronco. Entonces, el volumen del tronco es el área de la base circular, que es pi por el radio al cuadrado por la semisuma de ambas generatrices. Al momento de reemplazar nos quedaría pi por el radio, que es 20 elevado al cuadrado, por la generatriz máxima 50, más la generatriz mínima 40 sobre 2. Operando, resulta igual a 18.000 pi centímetros cúbicos. Sería la respuesta.
la alternativa D. Tomen la captura. Entonces serían los ejercicios que corresponden a la parte de cilindro con la teoría. Entonces pasamos a ver cono de revolución. ¿Qué es un cono de revolución? Es el sólido generado por una región triangular rectangular cuando gira 360 grados alrededor de uno de sus catetos. Entonces, aquí observamos nuestro triángulo rectángulo AOU. Entonces, en ese triángulo rectángulo vamos a mantener fijo nuestro cateto OV. Entonces, cuando nosotros mantenemos fijo nuestro cateto OV y hacemos girar 360 grados, lo que se obtiene viene a ser nuestro conito de revolución. A este cono de revolución también se le conoce como nuestro cono circular recto. Circular porque esta base inferior es un círculo y recto porque la altura cae en el centro de la base circular. Entonces aquí ya tenemos formado nuestro cono circular recto donde vamos a colocar los elementos. Este punto superior nos representa el vértice del cono, que viene a ser V, y luego tenemos a las generatrices. Por ejemplo, tenemos nuestra generatriz AV, la de amarillo, nuestra generatriz BV, la de celeste. Luego tenemos el radio de la base circular OA y el radio de la base circular OB. Como no conocemos, vamos a colocar que sea, por ejemplo, R minúsculo, ¿no? Luego el segmento de Rho. Este segmento OV que cae en el centro de nuestra base nos representa nuestra altura. Ese segmento perpendicular a la base que cae en el centro de esta base circular va a ser la altura. Entonces colocamos que la generatriz sea de longitud G, la altura va a ser de longitud H y el radio de la base circular viene a ser R minúscula. Y tenemos para este sólido, podemos hallar el área lateral, el área total y el volumen. Entonces colocamos aquí el área lateral. El área lateral es igual al semiperímetro de la base circular por la generatriz. El perímetro de una circunferencia va a ser igual a 2pi por el radio. El semiperímetro pi por el radio por nuestra generatriz. El área total es todo lo que envuelve el sólido, que sería el área lateral más el área de la base circular, que es pi por radio al cuadrado. Al factorizar pi por el radio, lo que encontramos que el área total es igual al producto de pi por el radio por la suma de la generatriz más el radio. El volumen. El volumen es el área de la base circular, que es pi por radio al cuadrado por la altura, todo sobre 3. Es decir, que el volumen es un tercio de pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces serían, digamos, los teoremas que se cumplen para este cono de revolución. Aquí llamamos cono equilátero. Un cono es equilátero si la generatriz es congruente con el diámetro de la base circular. El diámetro de esta base circular es igual a 2R, ¿no? R más R es 2R. Entonces, el cono será equilátero cuando el triángulo AVB es un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir triángulo equilátero? 60 y también resulta igual a 60 grados. O sea, la generatriz va a ser igual a 2 veces el radio de la base circular, que es igual a 2R. A eso llamamos cono equilátero. ¿Pueden tomar la captura?
El desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro conito de revolución de vértice V, y la base es un círculo de centro O, diámetro AB. Entonces colocamos que la generatriz sea de longitud G minúscula, la altura sea de longitud H minúscula. El radio de la base circular es R minúscula. Entonces, ¿cómo obtenemos ese desarrollo de la superficie lateral? ¿Qué sucede? A este conito de revolución le vamos a, por una de las generatrices, le vamos a hacer un corte, ¿no? Entonces, por una de esas generatrices, nosotros le hacemos un corte, lo abrimos. Al momento de abrir, ¿qué es lo que se obtiene? Aquí ustedes pueden observar, tenemos nuestro conito de revolución de generatriz G, se abre, se hace el corte. Al momento de abrirlo, toda la superficie lateral, todo lo que está alrededor del cono, se convierte en un sector circular. Entonces, nuevamente, tenemos nuestro conito de revolución. A ese conito de revolución hacemos el corte por una de las generatrices. Abrimos y toda la parte lateral, todo lo que está alrededor, se convierte en este sector circular. Y la base viene a ser el círculo, ¿no? Entonces, todo el desarrollo de la superficie lateral del cono circular recto viene a ser este sector circular, donde el vértice del cono, este puntito superior, nos representaba el vértice del cono, ¿no? Este punto es el vértice del cono. Cuando se abre, se convierte en el centro de ese sector circular. Entonces, la generatriz del cono en realidad viene a ser el radio de nuestro sector circular. Entonces, podemos afirmar que el desarrollo de la superficie lateral de un cono es un sector circular. Entonces, ¿qué se cumple? Como es un sector circular, necesariamente tiene este ángulo de medida alfa. Luego colocamos que el radio del sector circular viene a ser la generatriz. Entonces se cumple que el área lateral del cono, todo lo que está alrededor del cono, ese área lateral, es igual al área de este sector circular. Al momento de reemplazar, el área lateral del cono va a ser igual. Área lateral del cono es pi por el radio, por nuestra generatriz, y el área de este sector circular es pi por el radio. El radio es la generatriz elevado al cuadrado por este ángulo alfa sobre 360 grados. Entonces, en esa igualdad se cancela. Pi por la generatriz se cancela y se obtiene que alfa es igual a 360 grados por el radio sobre nuestra generatriz. Ese ángulo alfa es el ángulo, es la medida del ángulo del desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto. ¿Pueden tomar la captura? Semejanza de conos. El cono circular recto es seccionado con un plano paralelo a su base. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestro conito de revolución. A este conito de revolución le vamos a trazar un plano secante, pero con la condición que sea paralelo a la base. Entonces, trazamos nuestro plano P con la condición que sea paralelo a todo el plano inferior que contiene a esa base circular de diámetro AB. Si estos dos planos son paralelos, entonces el corte, ¿cómo va a ser? Como la base inferior es un círculo, el corte es otro círculo, ¿no? Se acuerda en la clase anterior cuando vimos la parte de pirámide. Cuando nosotros teníamos una pirámide y trazamos un plano paralelo a la base de la pirámide,
El corte es de acuerdo a la base de la pirámide. Si la base tiene 4 lados, el corte va a ser una región cuadrangular. Si la base tiene 3 lados, el corte es una región triangular. Algo similar ocurre aquí. Si la base inferior es un círculo, el corte es otro círculo, pero de diámetro mm. Entonces, estas dos bases circulares son paralelas. Como son paralelos, necesariamente el sólido de la parte superior es semejante al todo el sólido. Entonces, el conito de vértice V y diámetro MN es semejante al cono mayor de vértice V y de base circular de diámetro AB. Entonces trazamos nuestra altura. Entonces esa altura cae en el centro de la base inferior, en el punto O, corta en el centro de la base superior por el centro, ese ángulo es de 90 grados, radio R minúscula, colocamos que el radio de la base inferior es R mayúscula. Para nuestro conito superior, la altura va a ser H minúscula. Para todo nuestro cono total, la altura viene a ser H mayúscula. Entonces, tendremos aquí que el cono de generatriz VM es semejante al cono de generatriz VA. Luego colocamos que V1 nos representa el volumen del cono de generatriz VM, V2 nos representa el volumen del cono de generatriz VA. Entonces, como ambos conos son semejantes, sus volúmenes van a ser proporcionales a las generatrices, a los radios de las bases circulares, a las alturas elevado al cubo, y las áreas laterales son proporcionales a las generatrices, a las alturas, a los radios de las bases circulares elevado al cuadrado. Sería acerca de semejanza de conos. Tronco de cono de revolución. Aquí nosotros observamos que esta región cuadrangular, que es un trapecio rectángulo, cuando nosotros hacemos girar a ese trapecio rectángulo 360 grados, manteniendo fijo ese segmento perpendicular a ambas bases, lo que se genera es nuestro tronco de cono de revolución, donde la base superior es un círculo de centro Q, diámetro mm. La base inferior es otro círculo de centro O, diámetro AB. Entonces colocamos radio de la base superior, R minúscula. Luego colocamos que la altura, el segmento que une ambos centros. Como es un tronco de cono de revolución, ese segmento que une ambos centros de las dos bases circulares es perpendicular a ambas bases y de longitud h. El radio de la base inferior es R mayúscula. La generatriz es de longitud G minúscula. Para ese sólido podemos hallar el área lateral. El área lateral va a ser el producto de pi por la generatriz por la suma de ambos radios. El volumen va a ser igual a 1/3 del área de la base inferior. Miren, para el volumen, digamos que la manera de aprenderse la propiedad del volumen es similar a la propiedad del volumen de un tronco de pirámide, ¿no? El volumen de un tronco de pirámide era igual a 1/3 de la altura multiplicado por el área de la base inferior más el área de la base superior más la raíz cuadrada del producto de ambas áreas. Es lo mismo, con la diferencia que aquí ya conocemos las bases que son círculos y su área va a ser pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, cuando nosotros reemplazamos en esa misma propiedad, se factoriza pi, nos va a resultar que el volumen es pi por la altura sobre 3 multiplicado por la suma del radio R mayúscula elevado al cuadrado más el radio R minúsculo elevado al cuadrado más el producto de ambos radios. Sería el volumen.
¿Pueden tomar la captura? Y continuamos con los ejercicios. Ejercicio número 5. En la figura, el diámetro de la boca de la copa es 10 centímetros y el cáliz tiene la forma de la superficie lateral de un cono equilátero. Halle el área de la superficie del cáliz. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica del enunciado. Aquí en la gráfica del enunciado se observa que esta circunferencia de la parte superior nos representa la boca del cáliz. Y luego tenemos toda la parte inferior, toda esta parte donde está el puntero nos representa el cáliz. El tallo justamente viene a ser esta parte, ¿no? Toda esta parte es el tallo y la base en la parte inferior. Entonces, por datos nos dicen que el diámetro de la boca de la copa es 10 centímetros. Este punto O es centro de esa base superior, de esa base circular superior. Entonces, si O es centro, el diámetro debe pasar por ese centro. Entonces, como todo el diámetro mide 10, entonces el radio va a ser igual a 5. O es centro, radio 5, radio es igual a 5. Luego nos dicen que se trata de un cono equilátero. Si es un cono equilátero, sabemos que en todo cono equilátero, el triángulo AVB es equilátero. Quiere decir que la longitud del diámetro es 10. Entonces la generatriz también es 10. La generatriz es igual a 2 veces el radio. Entonces, la generatriz es BV, que va a ser igual a 10. Por lo tanto, el área de la superficie del cáliz, el área de toda esta superficie del cáliz es el área de la superficie lateral del cono. Entonces, va a ser igual a pi por el radio, que es 5, por nuestra generatriz, que es 10. Al momento de operar, resultó igual a 50 pi centímetros cuadrados. La respuesta es la alternativa A. Recuerden que siempre en todo cono equilátero, la longitud de la generatriz es igual a 2 veces el radio de la base circular. Ejercicio número 6. En la figura se muestra un cono equilátero y AB es diámetro de la base. Si AO es igual a OB, OP es igual a 6 metros y BC es igual a 16 metros. Halle el área total del cono. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen nuevamente que se trata de un cono equilátero. Entonces, si es un cono equilátero, recordemos que la generatriz es igual a 2 veces el radio de la base circular. Por dato, nos dicen que OP es igual a 6. La longitud BC es igual a 16. Pero como el segmento OP, este segmento OP es perpendicular a BC. Entonces recordemos propiedades de circunferencia. Nosotros tenemos una cuerda en una circunferencia. Cuando se traza del centro de la circunferencia una perpendicular a dicha cuerda, siempre la divide en dos
en dos longitudes iguales. Entonces, este punto P es punto medio de la cuerda BC. Entonces, si es punto medio, CP vale 8 y PB también va a ser igual a 8. Entonces, nuestro triángulo rectángulo OPB. Entonces, este triangulito rectángulo, triangulito OPB, este triangulito, ¿no? Entonces, vamos a cambiar nuestro triangulito de celeste. Entonces, en este triangulito de celeste se observa que el cateto menor mide 6, el cateto mayor es 8. Cateto 6, cateto 8. Hipotenusa 10. Se trata del triángulo notable de 37 y 53 grados. Si la longitud de la hipotenusa, que es OB, mide 10, como O es centro, radio OB 10, radio OA también es 10, pero el cono es equilátero. Si el cono es equilátero, la generatriz es igual que nuestro diámetro, ¿no? Entonces, la generatriz es igual a 2 veces el radio de la base circular por ser cono equilátero. Entonces, AV es igual a BV igual a 20. Entonces, conociendo la generatriz, conociendo el radio de la base circular, ya podemos hallar el área total del cono. Por lo tanto, el área total es pi por el radio, por la suma de la generatriz más el radio. Al momento de reemplazar, sería pi por el radio, que es 10, por la generatriz, que es 20, más el radio, que es 10. Sería 30 por 10, sería 300 pi metros cuadrados. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio número 6. ¿Todo bien, jóvenes, hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Están por ahí? Ah, ya, ok, gracias. Ejercicio número 7. En la 7, en la figura, las bases de los conos de revolución están ubicados en planos paralelos y AM es igual a MB. Hay la razón de volúmenes. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces se observa dos conos, ¿no? El cono verde, donde la base está en la parte superior, y luego tenemos nuestro cono de azul, donde la base está en la parte inferior. Nos dicen que las bases de ambos conos están ubicados en planos paralelos. Si las dos bases están ubicadas en planos paralelos, entonces necesariamente se trata de conos semejantes. Entonces, por dato, como las bases son paralelas, entonces podemos afirmar lo siguiente, que la medida del ángulo DAB va a ser igual a la medida del ángulo AMC igual a beta, ¿no? Es como que nosotros aquí trazamos nuestro diámetro. Trazamos el diámetro BD y luego trazamos el diámetro AC. Pero como estos dos planos son paralelos, entonces la recta BD o la recta AC son paralelos. Y si estas dos rectas son paralelas por alternos internos, por la propiedad de la Z, si este ángulo es beta, este ángulo es beta. De la misma forma, podremos observar lo siguiente. En un cono, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros trazamos un plano secante
a ese cono de revolución que pase por el vértice y por uno de los diámetros de nuestra base circular, el corte siempre va a ser un triángulo isósceles. O sea, cuando nosotros queremos dibujar un cilindro, podemos dibujarlo de forma rectangular, pero siempre pensando que las bases son de forma circular. De la misma manera, cuando queremos dibujar un cono, podemos dibujarlo como un triángulo isósceles, pero siempre pensando que la base es el diámetro de la base circular, ¿correcto? Entonces, como es un cono, como son conos de revolución, necesariamente el triángulo DAB es un triángulo isósceles. Y si es isósceles, este ángulo beta, el ángulo en D es beta. El triángulo AMC es otro triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Si en A vale beta, en C también va a ser igual a beta. Luego vamos a colocar por dato. Nos dicen que AM es igual a MB. Entonces colocamos que para la generatriz, o sea, esta generatriz del cono menor sea de longitud G minúscula. Pero como M es punto medio, esta longitud VM también va a ser G minúscula. Entonces, para el cono de verde, la generatriz es 2G. Y para nuestro cono menor, la generatriz solo es G minúscula. Pero como esos dos triángulos son semejantes, entonces los conos también van a ser semejantes. Y si los conos son semejantes, sus volúmenes son proporcionales a sus respectivas generatrices elevado al cubo. Entonces, para esta generatriz, o sea, digamos, para el cono de verde, la generatriz resultó siendo igual a 2G. Entonces, por eso mencionamos aquí para el volumen. El volumen del cono de verde es al volumen del cono de azul como sus respectivas generatrices elevado al cubo. La generatriz del cono de verde, 2G elevado al cubo. La generatriz del cono de azul es G elevado al cubo. Entonces, 2 elevado al cubo sería 8. Entonces se cancela G al cubo y nos queda que esa razón de volúmenes es igual a 8. La respuesta es la alternativa C. Sería la respuesta. Ya, tomen la captura. Ejercicio número 8. En la figura, el área lateral del tronco de cono de revolución es igual a la suma de las áreas de sus bases. Ahí es la razón de las longitudes de los radios de las bases del tronco de cono. Entonces colocamos aquí. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que el área lateral del tronco de cono es igual a la suma de las áreas de sus bases. Entonces, en un tronco de cono, las bases siempre van a ser de forma circular, paralelas pero diferentes. Esta base superior es un círculo 1 y la base inferior es otro círculo 2. Entonces trazamos diámetro en la base superior. Colocamos radio R minúscula. Y para la base inferior vamos a ubicar centro, radio R mayúscula. Y nuestra generatriz va a ser de longitud G. Luego unimos, ¿no? Entonces ubicamos ambos centros. O es centro de la base inferior, el punto P es centro de la base superior.
El segmento que une ambos centros es perpendicular a ambas bases. Luego, a partir del punto B, trazamos nuestra perpendicular a la base inferior. Entonces, trazamos nuestra perpendicular BH. Entonces, al trazar esa perpendicular, aquí se está formando un rectángulo, ¿no? Es claro observar como ambas bases son paralelas. Si este ángulo es 90, aquí es 90. Si aquí es 90, en P también es 90. Entonces, este cuadrilátero es un rectángulo. Si la base superior es R, si BP es R, OH también resultó siendo R. Todo el segmento AO es radio de la base inferior, pero el radio de esa base inferior es R mayúscula. Entonces, la longitud AO también es R mayúscula. Pero como esta longitud es R minúscula, la longitud del cateto AH es R mayúscula menos R minúscula, que sería R menos R minúscula. Por datos nos dicen que el área lateral del tronco de cono, el área lateral de ese tronco, es igual a la suma de las áreas de sus bases. La base superior es un círculo de radio R minúscula, entonces será pi por radio al cuadrado. La base inferior es R mayúscula. Si es R mayúscula, entonces el área será pi por radio al cuadrado. Entonces, reemplazando, el área lateral es igual a pi por la suma de ambos radios por nuestra generatriz, que viene a ser G. Y aquí en esta suma podemos factorizar pi y nos queda R al cuadrado más R mayúscula elevado al cuadrado. Entonces, le llamamos ecuación 1 y trabajamos en este triángulo. En el triángulo rectángulo AHB. En este triángulo de amarillo. Vamos a sombrear. Entonces, en este triangulito. Entonces, en el triángulo de amarillo, ¿no? Entonces, en ese triángulo de amarillo, es un triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, tendríamos que la generatriz es igual a 2 veces esta diferencia de ambos radios, ¿no? A 30 grados siempre se lo pone la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es G, entonces quiere decir que este G va a ser igual a 2 veces esa diferencia. Y G es igual a 2 veces esa diferencia a 30 grados, se le pone la mitad que coincide, ¿no? Que sería R mayúscula menos R minúscula. Le llamamos ecuación 2. Entonces, cuando nosotros reemplazamos, entonces 2 en 1, al momento de reemplazar, donde aparezca G, vamos a colocar 2 veces la diferencia. Entonces, aquí estamos reemplazando. Entonces, donde aparezca G, en vez que aparezca G, colocamos simplemente 2 veces la diferencia. Entonces, tendríamos 2 veces la suma por la diferencia, que sería 2R cuadrado menos 2R minúsculo elevado al cuadrado. Eso es igual a R minúsculo al cuadrado más R mayúsculo elevado al cuadrado. Entonces, esto pasa a restar y el otro pasa a sumar y tendríamos que R cuadrado es igual a 3 veces R minúscula elevado al cuadrado. A nosotros nos preguntan allí la razón de la longitud de los radios. Entonces pasamos a dividir R cuadrado sobre R minúscula elevado al cuadrado. Ese cuadrado pasa como raíz y sería que esa razón es igual a raíz de 3. La respuesta es la alternativa del ejercicio número 8.
¿Todo bien, los jóvenes? Entonces pasamos a ver esfera. Y con esfera terminamos toda la parte de geometría del espacio. ¿Ya? ¿Qué es una superficie esférica? Es la superficie de revolución generada por una semicircunferencia que gira 360 grados alrededor de su diámetro. Entonces, aquí nosotros estamos observando una semicircunferencia. Entonces tenemos nuestra semicircunferencia, diámetro AB. Mantenemos fijo ese diámetro AB y hacemos girar 360 grados. Entonces, cuando empieza a girar 360 grados ese diámetro, lo que se va a generar es nuestra superficie esférica. Pero lo que se genera es el cascarón. ¿Sí? Aquí bien claro, solamente se genera el cascarón. Ese cascarón, esa superficie es de centro O y radio OP, que viene a ser R mayúscula. Entonces, como se trata de una superficie, de un cascarón, nosotros podemos hallar el área. El área de la superficie esférica es igual a 4pi por el radio elevado al cuadrado. ¿Y cómo se genera nuestra esfera? La esfera es el sólido generado por una región semicircular cuando gira 360 grados alrededor de un eje que contiene su diámetro. Entonces, aquí ahora estamos dibujando un semicírculo. Entonces, aquí inicialmente toda esta curva es nuestra semicircunferencia. En cambio, aquí se puede observar que se trata de un semicírculo, una región. Entonces, cuando ese semicírculo empieza a girar 360 grados, manteniendo fijo su diámetro, lo que se obtiene viene a ser nuestra esfera. Esa es una esfera compacta, es un sólido de centro O y colocamos que el radio sea de longitud R mayúscula. Entonces, el círculo que contiene a ese centro de la esfera se le llama círculo máximo. Y cuando nosotros trazamos cualquier plano secante a toda la esfera, el corte siempre va a ser de forma circular y se le conoce como nuestro círculo menor. Entonces, para este sólido, como es un sólido compacto, macizo, nosotros no podemos hallar área, sino hallamos volumen. El volumen es 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Sería el volumen de la esfera. ¿Pueden tomar la captura? El uso esférico. Es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos semicircunferencias máximas del mismo diámetro. Entonces, aquí estamos trazando nuestra superficie esférica, el cascarón de centro O es centro del cascarón, radio R mayúscula. Luego trazamos nuestro plano y tenemos nuestra semicircunferencia. Entonces, aquí estamos observando una semicircunferencia máxima de diámetro AB. Trazamos otra semicircunferencia con el mismo diámetro AB, radio R. Entonces, la superficie comprendida entre esas dos semicircunferencias viene a ser nuestro uso esférico. Todo lo que estamos sombreando nos representa el uso esférico. Entonces, como se trata de una superficie entre dos semicircunferencias, necesariamente tiene un angulito de desarrollo que viene a ser de medida alfa. Ese ángulo alfa es un ángulo diedro, es la medida del diedro AB. ¿Por qué, digamos, va a ser la medida de ese ángulo diedro? Porque este segmento es radio, radio, radio.
este ángulo necesariamente 90 grados, porque aquí tenemos un círculo máximo. Entonces, toda esta parte del arco 90. Aquí también se une 90 grados. Recordemos que un ángulo diedro siempre está formado por dos perpendiculares. Por ese motivo, a ese ángulo alfa se le conoce como la medida del diedrio alfa. Entonces, extraemos nuestro uso esférico de centro O, diámetro AB, radio R, y todo ese ángulo viene a ser de medida alfa. Pero como es superficie, el uso es toda la parte sombreada, solo la parte sombreada. Como es superficie, debemos hallar área. Y el área es igual a pi por radio al cuadrado por alfa sobre 90 grados. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? El área del uso esférico es como el área de toda la superficie esférica, de todo el cascarón, que es 4pi por el radio al cuadrado. Pero como solamente ese uso es una parte del cascarón, multiplicamos por alfa sobre 360 grados. Cuarta de 360 grados es 90 grados. Por ese motivo sale esta propiedad. ¿Ah? Entonces sería el área del uso. La cuña esférica es la porción de la esfera comprendida entre dos semicírculos máximos que tienen el diámetro en común y por el uso esférico correspondiente. Entonces, aquí estamos trazando un semicírculo, luego trazamos el otro semicírculo de centro O, donde AB es el diámetro, radio R, también es radio R, 90 grados. Entonces, tenemos nuestro diedrio alfa, ¿no? Entonces, colocamos que la medida de ese ángulo diedrio es alfa. Entonces, el uso es todo el sólido, o sea, el uso es toda esta parte color anaranjado. Y la cuña es todo el sólido, todo, es la tajada, ¿no? Es como que nosotros tenemos una tajada de sandía, ¿visto? Esta tajada de sandía, solo la cáscara, la parte verde, nos representa el uso, pero toda la tajada, toda la porción nos representa la cuña. Entonces, la cuña siempre está comprendida entre dos semicírculos y el uso esférico. Y como es un sólido, ¿qué es lo que debemos hallar? Volumen. Pero también podemos hallar el área total. El área total de la cuña es todo lo que envuelve el sólido, que sería el área del uso más 2 veces el área de este semicírculo, ¿no? Entonces sería el semicírculo pi por radio al cuadrado sobre 2, pero como son 2, por ese motivo solamente agregamos pi por radio al cuadrado. Sería el área del uso esférico, toda la parte anaranjada, más el semicírculo que está hacia atrás, más el semicírculo que va hacia adelante, que hacen un círculo completo. Por eso sumamos aquí pi por radio al cuadrado. Y el volumen de la cuña es como el volumen de toda la esfera maciza, 4/3 de pi por radio elevado al cubo. Pero como solo queremos una porción, esta porción depende de alfa. Multiplicamos por alfa sobre 360 grados. Al final, cuando se cancela, se obtiene que el volumen de la cuña es este cociente. Pi por radio al cubo por alfa sobre 270 grados. Ya, tomen la captura. Estamos a ver el ejercicio 9. En la 9 nos dicen, en la figura O es centro de la esfera si la medida del ángulo EAB es igual a 53 grados. Como O es centro, entonces el segmento AB es diámetro.
Como este AB pasa por el centro, necesariamente es diámetro. La medida del ángulo AEB debe ser 90 grados. Recordemos propiedades de circunferencia, ¿se acuerdan? Si este segmento AB es diámetro, con cualquier punto del arco superior siempre se puede formar triángulos o rectángulos. Por ese motivo, este ángulo es de 90 grados. Luego nos dicen por dato que la medida del ángulo EAB es 53 grados y esta longitud AE mide 6 metros. Entonces, nuestro triángulo AEB, todo el triángulo, todo nuestro triángulo, todo nuestro triángulo, este triangulito de amarillo, todo ese triangulito de amarillo viene a ser un triángulo notable, ¿eh? Notable de 37 y 53 grados. A 37 grados, 53, 90, 37, 37, cateto 6 a 53, cateto 8 y la hipotenusa va a ser igual a 10. Entonces, si toda la hipotenusa AB vale 10, quiere decir que el radio va a ser igual a 5. Radio mide 5, radio mide 5. Por lo tanto, el área de la superficie esférica es 4pi por el radio, que es 5 al cuadrado. La respuesta es igual a 100 pi metros cuadrados. La alternativa es la. Tomen la captura. Ejercicio número 10. En la figura, la diagonal del cubo mide 6 raíz de 3 metros. Halle el volumen de la esfera inscrita en el cubo. Colocamos aquí la solución y nos dice lo siguiente. La diagonal del cubo mide 6 raíz de 3. Halle el volumen de la esfera inscrita en el cubo. Si la esfera está inscrita en el cubo, quiere decir que esa esfera es tangente a los 4 lados de nuestra, en realidad, toda la esfera es tangente a todas las caras del cubo. Ya me refiero a las 6 caras. Aquí nosotros podemos observar las 4 caras, pero en realidad es tangente a las 6 caras. A la cara superior, a la cara inferior, a las 2 caras, derecha e izquierda, la que está hacia atrás y la que está hacia delante. Entonces, de acuerdo aquí a la gráfica, estos 4 puntos son puntos de tangencia. Entonces, como esa diagonal del cubo mide 6 raíz de 3 y ese sólido es un poliedro regular, entonces la diagonal del cubo necesariamente debe pasar por el centro de nuestra esfera. Entonces, por dato, nos dicen que la diagonal FD mide 6 raíz de 3. Y esa diagonal FD mide 6 raíz de 3, quiere decir que la arista va a resultar igual a 6. ¿Se acuerdan? Siempre la diagonal del cubo es la arista multiplicado por raíz de 3. Entonces, la arista va a ser igual a 6. Como aquí aparece a raíz de 3, entonces lo que acompaña a raíz de 3 es la arista. Entonces, la arista AD va a resultar igual a 6. Hacemos un corte transversal, o sea, a todo ese sólido le hacemos un corte transversal que pase por el centro de nuestra esfera. Entonces, aquí se observa nuestro corte transversal. El corte transversal para el cubo es el cuadrado MNPQ y el corte transversal para la esfera es nuestra circunferencia. Pero como ese sólido está inscrito en todo el cubo, por eso estos puntos son de tangencia, ¿no? Se observa que la circunferencia está inscrita en ese cuadrado. Aquí nuestro lado del cuadrado mide lo mismo que el lado AD. La arista mide 6, por ese motivo el lado del cuadrado resulta igual a 6. Entonces, MQ también va a ser igual a 6. Luego,
Trazamos del centro al punto de tangencia 90 grados. Del centro al punto de tangencia 90 grados. Quiere decir que el diámetro de esa circunferencia es paralelo al segmento MQ. Si es paralelo, vale 6. Como este punto es centro, vale 3 y vale 3. Entonces, el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por el radio. El radio es 3 elevado al cubo. La respuesta, 36 pi metros cúbicos. Sería entonces el ejercicio número 1. Disculpen, el ejercicio número 10. Y les muestro el siguiente ejercicio. Sería la 10. Este de aquí es la 11. Le toman captura, por favor. Es una combinación, ¿no? De cilindro con esfera. La respuesta es la D. Y la clave de ejercicios. La 12 sale dado, la 13 casa, la 14 casa y de la 1 a la 6 propuestos. Ok. Nos quedamos aquí, jóvenes. Gracias por su atención. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Entonces nos quedamos aquí. Que les vaya muy bien. Hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Juan. Cuídense. Gracias. Hasta luego.